Saludos, profesor Armando. En este momento pues me dispongo a realizar mi intervención respecto al tercer corte de Filosofía del Derecho y los artículos correspondientes sobre la revista que estamos analizando. Estos artículos son, bueno, en primer punto, el enfoque filosófico de las minorías contraculturales y su impacto en el hombre actual y la teoría de la performatividad de género de Judith Butler. En cuanto a este primer punto, respecto a enfoque filosófico de las minorías contraculturales y su impacto en el hombre actual, pues lo más importante antes de iniciar es definir a qué hacemos referencia cuando hablamos de contracultura y pues entender que se hace referencia a un término que trata de explicar movimientos y movimientos y manifestaciones que surgen como la contraposición a una determinada cultura en particular. Normalmente el término contracultura se asocia o asocia sus inicios a la década de los años 60, cuando se inicia por movimientos como el movimiento de la libertad, el movimiento hippie y el movimiento estudiantil en Estados Unidos y Europa. La cuestión es que es un término que todavía se puede seguir utilizando, es decir, que tiene validez todavía en la actualidad y que también hace referencia o que se puede utilizar para hacer referencia a manifestaciones de grupos marginados o de grupos relegados que poseen algún punto específico o alguna idea específica en contra de los sistemas tradicionales o de las instituciones y normativas tradicionales. Entonces, evidentemente, bueno, definir la cultura como la manifestación de lo que es una sociedad y de aquello con lo que un hombre se identifica dentro de la sociedad. La cultura es la personalidad de una sociedad y es lo que le permite a los seres humanos que se identifiquen de una manera determinada con algo. En función de esto, hay algunos tipos o derivan algunos tipos de culturas, digamos, entre los que se encuentra pues la subcultura, que es la manifestación específica de una zona determinada, de una región, de algo sociocontextualmente específico. Y de esta manera surge el término de contracultura que estábamos conversando anteriormente como la contraposición a la cultura y parte o es propio de grupos marginados. Yo pensaba a lo largo de lo que leía el artículo de John que se vincula mucho con el término de posmodernidad porque parte de esa misma irreverencia y especialmente de la necesidad de emanciparse de todo lo que sean instituciones tradicionalmente asentadas en cuanto a lo jerárquico y en cuanto a lo burocrático, ¿no? Y cuál es la relación con la posmodernidad y lo conversábamos también hace algunas clases, pues tiene su relación en este punto en el que hablamos, por ejemplo, de los metarrelatos de Lyotard y entendemos las grandes instituciones de poder como las grandes mentiras del capitalismo que hacen que ciertos grupos relegados por allí inicien a manifestarse de manera muy irreverente contra lo que venía siendo determinado por la cultura. Uno de los movimientos que genera el nacimiento de las contraculturas es el nacimiento de la contracultura propiamente, es el movimiento por la libertad. Este movimiento por la libertad que parte de una manifestación en contra de las normas de segregación racial y quise colocar acá estas imágenes porque investigando un poco pues por fuera me llamó bastante la atención. La primera imagen, voy a marcarlo por acá. Esta primera imagen que podemos visualizar acá es la imagen de Rosa Parks, una activista por los derechos de las personas de color, de las personas negras, que inicia en la década de los 60 el movimiento por la libertad en contra de las normas de segregación racial, especialmente en los autobuses. Y, por supuesto, Martin Luther King. Esta imagen que se colocó en el medio y es la última que quiero reseñar, es un poco como un dato curioso respecto a este movimiento por la libertad que inicia Rosa Parks, porque como decía anteriormente, sí, el tema de la contracultura nace en la década de los años 60 y explota como una forma de manifestación frente a diferentes circunstancias que estaban pasando, entre las cuales se daba el tema de la segregación racial, ¿no? Y entonces en este punto de la segregación racial, pues bajo la premisa de juntos pero no iguales, las personas de color podían, digamos, estar en los mismos espacios, pero siempre con una diferencia, o sea, siempre con una
un límite que no le permitiera acercarse a los negros y evidentemente a los blancos, perdón, y evidentemente en el caso de que fuera necesario, siempre era bajo una subordinación o bajo una relación de biopoder. Entonces, eh, pasaba así pues con los autobuses, ¿no? Con el ferrocarril, con los autobuses, con este tipo de medios de transporte, en donde se tenía la metodología en la que las personas blancas se iban sentando de adelante hacia atrás y las personas negras, las personas de color, se iban sentando de atrás hacia adelante. De manera que ya llegaba un punto en el que el autobús estaba lleno y se conseguían ambos, pero las filas de negros eran solamente de negros y las filas de blancos pues solamente de blancos, y ya cuando se llenaban o cuando se conseguían ambas filas y se subía otra persona blanca al autobús, entonces se tenía que parar la primera fila de negros completa para que las personas blancas pudieran empezar a sentarse en esa fila y ir pues de pie. Entonces esto pues fue una situación que se fue repitiendo durante mucho tiempo y un día pues ocurre lo mismo, lo propio, y le toca a esta señora, a esta ciudadana Rosa Parks, pararse, colocarse de pie para que las personas blancas pues, puedan seguirse sentando en esta fila. Decide no hacerlo y al decidir no hacerlo pues es detenida, encarcelada, y esto genera el tema de los denominados, esta manifestación se denomina como el boicot de, no recuerdo cuál es la zona, pero es un movimiento denominado como el boicot, ¿no? Inicia todo este proceso del movimiento por la libertad que desemboca, bueno, en una serie de beneficios, digamos, para las personas de color, y con ello también el inicio como tal de la contracultura. Por eso es que, como comento, bueno, los principales acontecimientos de la contracultura son el movimiento por la libertad en contra de las leyes de segregación, el movimiento estudiantil, que es el paso de la fábrica a la universidad, el inicio del ingreso en su mayoría de estudiantes a las universidades, aunque eh, después pues se genera otro choque, ¿no? Al darse cuenta de que la universidad mantiene todavía un método muy escolástico y muy tradicional en cuanto a la superioridad que genera el profesor del maestro, del estudiante, y entonces pues bueno, se desemboca otra serie de manifestaciones que no atañen el asunto, pero que son importantes de mencionar, y con estos dos movimientos, tanto el movimiento por la libertad como el movimiento estudiantil, el el hipismo, sí, los hippies, ¿no? Con el uso de drogas psicoactivas y especialmente pues con la libertad de conciencia. Y estas son las tres bases de la contracultura que dan paso también a otro tipo de grupos marginados, como es el caso, por ejemplo, del feminismo, el caso, por ejemplo, de la comunidad gay y otro tipo de minorías que empiezan a levantar su voz, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Entonces, bueno, ¿cuál es el impacto en el hombre actual, que es lo más importante, que es el punto más importante del artículo? ¿Cuál es el impacto en el hombre actual de estas contraculturas, ¿no? En primer paso, pues, en primer lugar, que este tipo de manifestaciones dio origen al método de la crítica, al criticismo, a la necesidad de cuestionarse, ¿no? Después, pues, que también da origen a la promoción y a la defensa de los derechos humanos. Y, de hecho, estos son los orígenes de los derechos humanos, y se genera una, un destacado interés por promover y por seguir rescatando los derechos humanos que, como bien sabemos, así como se ganan, pues se pueden perder. En el aspecto político, pues se establece una nueva forma de hacer política y también una nueva forma de hacer democracia. Y yo también quería añadir, pues, que son una de las primeras características y uno de los primeros orígenes, indicios de la posmodernidad, con este rechazo a las instituciones tradicionales, a las tradicionales instituciones de poder, con este rechazo hacia los metarrelatos, al darse cuenta de que no satisfacen las necesidades de todos porque hay minorías que se encuentran excluidas de, y que evidentemente, bueno, la contracultura siempre van a ser de la mano de las minorías, y son estas minorías las que buscan de alguna manera participación protagónica en los espacios de poder. Entonces, ¿cuál fue el impacto de estas contraculturas? Bueno, estos son como las consecuencias, pero son unas consecuencias que han generado también un desarrollo social, y nada, la contracultura pues sigue siendo de todas maneras una realidad que podemos seguir experimentando pues en el día a día en los grupos marginados contextualmente inmersos dentro de la subcultura. Ahora pasamos al segundo artículo, que es el relacionado a la teoría de la performatividad de género de Judith Butler. Entonces, bien, en cuanto a
La teoría de la performatividad de género de Judith Butler hay que entenderla primero, bueno, en primer lugar, en primera instancia, como una, una teoría que surge en la tercera ola feminista, que es la que se dedica a los estudios de género específicamente, ¿no? Y surge precisamente en este marco de la contracultura. Entonces, ¿qué es importante? Pues destacar algunos acontecimientos culturales e históricos de relevancia que permiten o que dan paso a la teoría de Judith Butler. En primer lugar, pues el feminismo. El feminismo como un movimiento que busca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, entre lo femenino y lo masculino. En segundo lugar, pues la comunidad gay, en búsqueda también de sus propios derechos y de su propia libertad de expresión. Los grandes avances científicos, la gran revolución tecnológica, el gran avance en cuanto a la ciencia y algunos otros acontecimientos importantes como el nacimiento de la contracultura. Y como decía hace rato, pues se encuentra muy relacionado con otro tipo de contraculturas, como es el caso, por ejemplo, de el movimiento por la libertad o el movimiento estudiantil. Ahora, antes de terminar o antes de empezar a definir la teoría de la performatividad de género de Judith Butler, es importante decir que como toda otra teoría se sostiene en diferentes posturas filosóficas, ¿no? Que han sido como las bases, los antecedentes o los cimientos de su propia teoría. En primer lugar, bueno, la primera postura sobre la que se apoya esta autora para formular su teoría es el deconstruccionismo de Derrida, de Jacques Derrida, donde, bueno, esta teoría propuesta por Derrida habla mucho de la filosofía del lenguaje, una teoría de filosofía del lenguaje y determina la manera en la que expresamos las ideas, la manera en la que nos comunicamos. Entonces, en esta manera en la que nos comunicamos, el deconstruccionismo parte de la necesidad de ver desde una perspectiva objetiva para poder no decantarse por la validez de uno u otro argumento. De esta manera, la postura filosófica de Derrida como el deconstruccionismo es tomada por esta autora para decir que el género genera la diferencia y que siempre en el género, y esto lo relaciona con el biopoder de Foucault, en el género hay una relación de poder que hace que las expresiones que utilicemos o la manera en la que nos comuniquemos, el lenguaje que utilicemos, impere de manera, impere con primacía, o sea, tenga la superioridad sentada en el hombre, en lo masculino, más bien. No es tanto en el hombre, sino en lo masculino, ¿no? La postura de John Austin, que es sobre el lenguaje performativo y la influencia del mismo, ¿no? Porque John Austin hace una diferencia o digamos que establece una diferenciación entre lo que es el lenguaje performativo y el tipo de lenguaje que se utiliza para describir lo que las cosas son. Entonces, mientras el lenguaje performativo describe las cosas en su acto, las cosas como se hacen, las cosas cuando se hacen, este otro tipo de lenguaje lo que describe es las cosas en sí mismas, el concepto de las mismas. De esta manera, entonces el lenguaje performativo se utiliza para decir que alguien hace en el acto y en el momento presente lo que esté haciendo. De esta manera es muy importante y se tiene que interpretar como desde una perspectiva muy literal lo que se dice. Entonces, si yo digo que, por ejemplo, y es el ejemplo que aparece en el artículo, ¿no? Si yo digo que, por ejemplo, hemos pagado una deuda, significa que en efecto, o que yo he pagado una deuda, significa que en efecto eso ha sido lo que sucedió, se ha pagado la deuda. No es que pagué la deuda, pero no la pagué completa, o pagué la deuda, pero realmente no la he pagado, sino que estoy diciendo que sí porque mañana la voy a ir a pagar, no es lo que se dice, que realmente es lo que significa. Entonces, ¿cuál es la relación de este lenguaje performativo con la teoría de Butler? Pues bueno, que lo que se dice en materia de género también tiene como su poder y especialmente lo que se dice en materia de lo que yo considero que soy de mí, que soy en mí misma, porque lo que dice el sujeto de sí mismo siempre va a tener gran imperancia. Y finalmente, pues la postura de Foucault respecto al biopoder y a la política, ¿no? El biopoder como una forma de hacer política. Y en esta teoría Foucault expresa que las relaciones de poder siempre están, o que sí, como la política, siempre está basada en relaciones de poder. Y estas relaciones de poder siempre tienen que tener, evidentemente, una persona superior y una persona inferior, un subordinado y un subordinador. Entonces, en estas relaciones de poder se tienen que tener en cuenta todos los elementos
vigilancia que pueden existir según la teoría del mismo Foucault, y entre ellos pues se encuentra la sexualidad, por lo cual tiene relación con la teoría de la performatividad que expresa esta autora. Entonces, teniendo en cuenta que estas son las tres posturas filosóficas sobre las que Butler se basa para elaborar su teoría de la performatividad de género, es importante entender también que tiene evidentemente una gran afinidad con el feminismo, ¿no? Como un movimiento que busca la igualdad de derechos. Y aquí sí me gustaría hacer la salvedad de que, pues, no, hay como una especie de falacia en lo que dice el autor del artículo, Eli, porque es un movimiento que busca la igualdad de derechos en cuanto a lo femenino y que de repente existan algunas teorías o algunas posturas que postulen premisas o argumentos relacionados con otro tipo de movimientos o de contraculturas o de grupos minoritarios, no quiere decir que realmente en su esencia el feminismo busque la igualdad de derechos también en cuanto a otro tipo de movimientos como es la comunidad gay o este tipo de movimientos. Lo que quiere decir que entonces realmente es como una mala interpretación eh, el argumento, la idea que está planteando el autor cuando dice que el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de derechos de las mujeres y otros grupos minoritarios, porque cada grupo minoritario tiene su lucha en lo particular y no son las luchas propias del feminismo. La lucha propia del feminismo es la igualdad de derechos por las mujeres, y si bien es cierto que en la actualidad hay algunas ramas que también se enfocan a comunidades como la comunidad gay, la comunidad lesbiana, la comunidad queer o todo lo que viene siendo LGBTIQ+, sin embargo, no es este el objetivo principal del feminismo. Ahora también es importante decir que el feminismo pues se establece en tres etapas, que son tres etapas que en teoría feminista también llamamos tres olas, o las grandes tres olas del feminismo, ¿no? La primera ola, que es la ola que surge como una especie de manifestación de las contraculturas y que es una forma de manifestar por igualdad de derechos básicos como el acceso a la universidad o el derecho al sufragio, que fue de hecho uno de los principales derechos, ¿no? Se puede ver y se reseña muy bien en algunas series como por ejemplo Las Chicas del Cable, que fue muy conocida en Netflix en su momento y trata un poco sobre esta primera ola del feminismo, en donde Olympe de Joules, que en español la llamamos Olimpia, es inclusive asesinada por exigir este tipo de derechos, ¿no? La segunda ola, que está relacionada con la emancipación de la mujer de la casa, salir de este rol de tener que estar en casa. Y la tercera ola, que se enfoca mucho hacia los estudios de género y ya hacia un análisis un poco más filosófico al respecto. Esta tercera ola de los estudios de género es planteada y estudiada por diferentes autoras, entre las que se encuentra pues Judith Butler, porque la tercera ola es una ola mucho más actual, es una ola relacionada mucho con la actualidad, sí, o sea, es la ola del feminismo en la que nos encontramos en este momento. Entonces, entendiendo estos tres puntos, pues ahora podemos hablar un poco como tal de la autora, Judith Butler, doctora de la Universidad de Yale, defensora en específico de la teoría queer y quien postula específicamente su propia teoría sobre la performatividad de género. Entonces aquí es muy importante entender que Judith Butler no es solo feminista, y me atrevo a decir que no es ni siquiera lo primero en lo que se quiere enfocar, porque defiende otro tipo de la emancipación sexual y la emancipación y libertad sexual desde otro tipo desde otro tipo de ideologías de género. Entonces aquí esto no es solamente feminismo, y es una rama del feminismo que, como bien dice el autor del artículo, es un feminismo de vanguardia. Entonces, la teoría de la performatividad de género es una teoría de filosofía del lenguaje. Lo que busca es establecer las relaciones de poder que establecemos a través del lenguaje cuando nos comunicamos y entendemos la dicotomía y relación de poder que existe entre lo masculino y lo femenino. Entonces, toma el enfoque de Derrida y dice específicamente que afirmarse ontológicamente heterosexual es marginar a quien no. Pero este afirmarse ontológicamente heterosexual no es el afirmar que soy heterosexual en un espacio de amigos, en un círculo de amigos, en un no. Afirmar ontológicamente que soy heterosexual es afirmar cuál es mi esencia en el plano ontológico. ¿Y qué significa afirmar cuál es mi esencia en el plano ontológico? Definir quién y qué soy en esencia. Entonces, desde, por ejemplo, la antropología cristiana diríamos que ontológicamente el hombre es hombre y la mujer es mujer. Esta es la antropología diferencial de Edith Stein, por ejemplo. Pero
desde el enfoque de Judith Butler, pues ontológicamente quien se afirma heterosexual o quien afirma que se es heterosexual en esencia está marginando entonces a quien no, porque no lo está incluyendo en este grupo de quienes ontológicamente, o a ver, que todos los seres humanos ontológicamente pues tenemos una esencia, ¿no? Es lo que hace nuestra existencia. Entonces, para Butler, pues afirmarse ontológicamente heterosexual no es lo correcto, basándose en el enfoque de Derrida de la deconstrucción y diciendo que, bueno, que establecer o afirmar un extremo es marginar al otro. Aparte, pues cuestiona la heterosexualidad normativa, no porque considere que esté mal la heterosexualidad, sino que cuestiona el hecho de que la heterosexualidad sea algo impuesto desde afuera y, por supuesto, desde las grandes instituciones de poder. Utiliza el término acuñado por Derrida de falogocentrismo, que es una fusión entre falocentrismo y logocentrismo para hablar especialmente de cómo lo masculino impera frente a lo femenino en lo que son los significados y significantes del lenguaje, y utiliza el lenguaje y la performatividad para decir que es una herramienta que me permite declarar lo que soy. En esencia, realmente la teoría de la performatividad de género tiene puntos bastante rescatables, pero tal como cuestiona y tal como comenta el autor, pues sí es realmente un peligro especialmente para lo que es la lógica, los primeros principios y para lo que son las teorías basadas en lo objetivo, porque la teoría de la performatividad de género es una teoría basada en la subjetividad de la sexualidad que puede caer en un relativismo sexual. Bueno, básicamente pues está